¿Cuántos agradecidos con el Señor hay aquí? Gloria a Dios. ¿Hay alguien que esté alegre esta mañana? Hoy muy poquitos. ¿Hay alguien que esté alegre esta mañana, iglesia? Gloria a Dios, iglesia. Gloria a Dios. Deberíamos de estarlo, no solamente hoy, siempre. Pero hoy, iglesia, aunque la Biblia no nos muestra el día exacto de la resurrección de Jesús, tradicionalmente hoy lo celebramos. O bueno, hoy se celebra. La realidad de las cosas, iglesia, es que al igual que el nacimiento de Jesús, que lo hacemos en Navidad y todos estamos conscientes de que Él no nació el 25 de diciembre, lo hacemos como una fecha conmemorativa. De la misma manera, iglesia, el día de hoy, esta es la intención. Que dentro de nuestros días, dentro de nuestro ajetreo, hagamos un espacio para recordar que Jesús resucitó. Y Él lo hizo por ti y lo hizo por mí. Y Él lo hizo para dar cumplimiento a la palabra y dar cumplimiento al plan divino que Dios tenía para con nosotros. Así que hoy es un día de mucho gozo para cada uno de nosotros. Y tenemos que mantenernos siempre recordando esto. Solamente hoy, domingo 31 de marzo, no, iglesia. Siempre tenemos que estarlo recordando. Hace un par de semanas les decía yo que depende tu éxito y depende tus bendiciones cuánto tiempo medites la obra terminada de Jesús. Y la obra terminada de Jesús no acaba en la cruz, acaba cuando Él resucita, porque entonces sella todas las promesas que tenía para ti y para mí. Amén. Ahora ojo, porque esto es algo muy interesante, ahorita lo vamos a hablar, que en la línea de tiempo terrenal es ahí donde acaba toda la obra de Jesús. Pero la realidad de las cosas es que la palabra nos muestra que toda la obra ya había estado terminada, incluso desde antes de la fundación del mundo. Para el Señor todo esto estaba dentro del plan. Para nosotros fue revelada en una línea de tiempo. Y cuando ha sido revelado a nosotros es que nosotros nos mantenemos siempre agradecidos y gozosos en el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Así que, iglesia, vamos a dar inicio a la palabra, así que te invito a que levantes tu Biblia donde estás para que hagamos nuestra declaración de fe. Vamos a decirlo fuerte, vamos a decirlo creyendo, así que levanta tu Biblia y decimos todos juntos: esta es mi Biblia, la palabra de Dios, útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, para dar buena nueva a los pobres, para sanear a los quebrantados de corazón, para pregonar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos. Decimos fuerte: nosotros también creemos, por lo cual hablamos, para santificar a Dios en nuestros corazones y para presentar defensa con mansedumbre, no contenciosos, sino amables para con todos, a fin de que seamos perfectos en Cristo Jesús, preparados para toda buena obra, y el mismo Dios de paz nos santifica por completo, y todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible hasta la venida de nuestro Señor Jesús. Nunca más seremos los mismos, nunca. Amén. Gloria a Dios. Los niños pueden salir a tomar sus clases. Iglesia, antes de poder comenzar con el mensaje, no sé si ya notaron lo maravilloso que está aquí enfrente. ¿Alguien ya lo vio? ¿A alguien le gustó cómo se ve? A mí me encantó, de veras. Quiero agradecerles a las ancianas, a los diáconos, bueno, en este caso fueron las diaconisas, que se dieron el tiempo para poder ingeniárselas. La verdad es que a mí me gustó mucho. Esto es en representación a precisamente lo que vamos a hablar el día de hoy. Y quiero hacer aquí un pequeño paréntesis, que no es parte de la enseñanza, pero creo importante decirlo. Durante muchos años, muchas personas que se dicen ser creyentes utilizan la cruz como un símbolo de nuestra fe en Jesús. Nosotros como cristianos sabemos que no adoramos imágenes, que nosotros no nos inclinamos ante ella, y si alguien acá porta algún crucifijo, hermano, solamente recuerda que no lo adoramos y que no somos ni bendecidos ni protegidos por ese adorno que estamos trayendo, ya sea en aretes, en pulsera, en una cadena. Si lo quieres traer como adorno, no pasa nada.
La mayoría de los cristianos representamos a nuestra fe, nuestra fe, normalmente lo hacemos con un pececito, alguien lo ha visto, pero no adoramos el pececito, no ponemos nuestra confianza en el pececito. Entonces, de la misma manera, no lo hacemos en la cruz. Pero algo muy importante, iglesia, es que nosotros cuando pensemos en la cruz, tienes que recordarte algo, y tienes que recordárselo a todo aquel que toma esto como un emblema de libertad. Tenemos que recordar que esa cruz está vacía. No hay nadie ahí ahora. Nadie. Yo respeto a todo aquel que dibuja una cruz con una persona ahí arriba, aquel que trae un crucifijo con una persona ahí en ese crucifijo, pero nosotros creemos en esa cruz que el día de hoy se representa simbólicamente vacía. Porque Jesús ya no está ahí. Jesús está vivo. De la misma manera, nadie ha hecho imágenes de tumbas vacías, pero ese es el mensaje. Jesús no está en una tumba, Jesús está vivo. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Así que ahorita también tocaré un poquito acerca de ese tema. Bien, iglesia, para poder entrar al mensaje de hoy, te tengo que advertir que es probable que tome un par de minutos más, así que te pido que no te me desesperes. Es necesario que termine el mensaje hoy. Trataré de no salirme para hacer lo más concreto posible. Para poder empezar el mensaje, iglesia, yo quiero que hagamos juntos una pequeña dinámica. Les pido que todos los que estamos hoy aquí, no pienses en el que no vino, ahorita no lo hagas, solamente el que está hoy aquí. Quiero que se imaginen que en lugar de estas 4 paredes, estamos en un barco. ¿Ya todos estamos ahí? Estamos en un barco. Y quiero que imaginen por un momento que hemos naufragado. Perdimos control de hacia dónde íbamos. Estamos todos ahí, algunos con mucha fe, algunos tal vez batallando con ella, pero estamos todos juntos. No tenemos manera de regresar con nuestros familiares. No existe forma de volver a nuestra vida anterior y ni siquiera pensar en una mejor tal vez. Quiero que imaginen por un momento que estando en ese barco, la única opción que tenemos y la mejor que tenemos es enviar a una sola persona de regreso. Una sola persona de regreso a tierra firme. Pero contamos con una ventaja. Tenemos hojas y tenemos un lápiz o un lapicero, no importa. Entonces, determinamos con esa persona mandar nuestras últimas palabras. Métete conmigo en este ejemplo. Dime, ¿qué escribirías? ¿Qué le entregarías a esa persona que puede regresar con tu familia, con alguien que tú amas? ¿Qué le escribirías? Y vuelvo a repetir, considera nada más los que están ahorita. No vino mi esposo, híjole, qué mal. Tu esposo se quedó en tierra. No vino hoy mi hijo, qué mal, se quedó en tierra. Solamente los que están hoy aquí. No se vale copiar. ¿Qué escribirías en esa hoja? ¿Cuáles serían tus últimas palabras? ¿A quién se las dirigirías? ¿A papá? ¿A mamá? ¿A tu hijo? ¿A tu hija? ¿A tu hermano? ¿A tu hermana? ¿Qué pondrías en esas últimas palabras? Algo que tú digas, esto tiene que impactar al ser querido, que ya no me va a ver, que ya no va a estar conmigo, que ya no va a disfrutar risas, llantos, batallas. ¿Qué pondrías como últimas palabras en ese papel? Quiero contarte que hubo un hombre, iglesia, que en su lecho de muerte, que por cierto era un rey, antes de morir mandó a llamar a su hijo. Yo no sé, papás, qué le dirías tú a tu hijo, pero es muy sorprendente lo que este rey le dice a su hijo antes de morir. Le dijo de manera contundente, inicia sus últimas palabras con 2 cosas muy impactantes. La primera, y no es machismo, así lo dice la palabra, le dijo el rey a su hijo. Primera, sé hombre. La segunda, sé valiente. Primera de Reyes, capítulo 2, verso 2. El rey David estaba dándole sus últimas palabras a Salomón. Sé fuerte y sé hombre. Ahí no acabaron sus últimas palabras. Continuó diciéndole que tenía que obedecer todos los mandamientos, guardar toda la palabra del Señor para que él fuera prosperado. Pero esas primeras palabras en cualquier persona crean impacto. Un padre diciéndole a su hijo, sé fuerte, sé valiente. No le podemos decir a nuestra hija, sé hombre, obviamente no. Pero es algo muy fuerte. El mensaje de hoy, iglesia, lleva por título sus últimas palabras.
sus últimas palabras. Y vamos a basarlo en Hebreos capítulo 1, verso 3, nueva traducción viviente. Hebreos capítulo 1, verso 3, nueva traducción viviente. Dice así la palabra: el Hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios y sostiene todo con el poder de, ¿qué dice? De su palabra. ¿Sí me están siguiendo en pantalla y lo tenemos? Con el poder de su palabra. Después de habernos limpiado de nuestros pecados, se sentó en el lugar de honor a la derecha del majestuoso Dios en el cielo. Iglesia, es en la cruz donde la belleza del carácter de Cristo alcanza su máximo esplendor. Es en ese lugar, es en ese momento donde llega al punto más alto el carácter de Cristo. Y no solamente para Él. Cualquiera de nosotros mostraremos nuestro verdadero carácter en el momento de mayor oscuridad, donde estamos pasando más pruebas. Es en el momento donde las cosas nos salen mal, donde estamos siendo puestos a prueba, donde estamos en medio de una tentación, que todo lo que tú digas y todo lo que tú hagas va a brillar como el oro. Porque es en medio de esa prueba donde sale realmente lo que somos. Y ese era Jesús. Jesús, estando ahí, Él dijo sus últimas palabras, no como un moribundo, no como aquella persona que está a punto de partir de esta tierra y comienza a decir: perdóname por todo lo que te hice mal. Como aquel que está a punto de confesar un pecado oculto. Tienes que saber que tú no eres mi hijo. O sea, que si era adoptado. Bien me lo decía mi hermano mayor. No lo estaba diciendo así, lo estaba diciendo con una convicción que revelaba su verdadero carácter. Y esto, iglesia, es lo más hermoso que vas a encontrar del carácter de Cristo. Si tú quieres conocer el carácter de Jesús a profundidad, mira sus momentos de agonía. La cruz es el peor de esos momentos de agonía, pero encontramos otros. Encontramos ese dolor en la muerte de Lázaro, encontramos ese dolor cuando Él está en el monte orando porque esa copa sea quitada. Lo encontramos en esos momentos y descubrimos el verdadero carácter de Jesús. ¿Quieres conocer el carácter de una persona, iglesia? Míralo en su peor momento. Míralo en la situación más complicada de su vida, donde parece que todo está perdido, donde parece que todo le sale mal, donde parece que ha sido traicionado. Entonces verás el verdadero carácter de él o de ella. ¿Para qué tengo que mirar esto, iglesia? ¿Para estar pronto a juzgarlo? Ah, mira el cristianito, seguro es por la iglesia donde te congregas. No es para eso, iglesia. Es para que le recuerdes a esa persona, en medio de su peor momento, le recuerdes quién es Jesús para él. Le recuerdes que lo que más necesita en su vida es a Jesús. Para eso, no para que le juzguemos, no para que le señalemos. Tienes que tener claro esto, iglesia. La manifestación del pecado en una persona que ha creído en Jesús es tu mismo ser clamando por ser llenado más de Jesús. Escucha cómo te lo estoy diciendo. Porque cuando vemos a un hermano en pecado, lo primero que pensamos es: eres un tibio, eres un frío, siempre fuiste un fariseo, siempre fuiste un filisteo, no lo sé. Pero cuando tú, iglesia, volteas a ver al que está al lado de ti, o todo aquel que ha proclamado que cree en Jesús, y tú lo ves sumergido en el pecado, tú lo ves pasando por esa prueba, tienes que darte cuenta que es él mismo clamando por más necesidad de Jesús. Déjame decírtelo de otra manera. Si tú ves a una persona con la boca seca, los labios morados, la lengua pegada al paladar, tú puedes notar que esa persona tiene necesidad ¿de qué? De agua. Y entonces tú no vas a llegar con esa persona y decirle: ¡qué bárbaro! Pero es que es tu culpa por tomar tanta refresco color negro. Es que no han pagado los derechos. Refresco color negro de 24 pesos el de 1,5 litros. Me han contado, ¿no? Es porque tú estás tomando esa bebida burbujeante que te hace perder todos los sentidos. Por eso estás así. Y mientras la persona
No tienes derecho a tomar agua. Es más, eres expulsado en este momento. ¿Alguien haría algo como eso? ¿Acaso no buscarías la manera de llevarle agua a esa persona? Decir, oye, tienes necesidad de agua. Ven, te daré agua. Pero curiosamente, iglesia, cuando nosotros vemos a alguien sumergido en el pecado, en lugar de pensar que esa persona tiene necesidad de Jesús, pensamos que tiene necesidad de que le recriminemos, de que le señalemos, pero tiene necesidad de Jesús. Dale a Jesús, y una vez que está Jesús, entonces sí, hermano, viene la disciplina. Primero hay que darle lo que necesita. Porque tampoco es bueno darle la necesidad que tiene de Jesús y abandonarlo a su suerte para que vuelva a caer en la misma situación. Lo vimos el domingo pasado. Gálatas, carta a los Gálatas, ustedes que son espirituales, ¿recuerdan? Si tú ves a un hermano sumergido en el pecado, ustedes que son espirituales, restáurenlo con espíritu de mansedumbre y de ternura, considerándose ustedes mismos, no sea que caigan en la misma tentación. O sea, dale a Jesús, pero no lo abandones. Ahora dile, mira, te estoy entregando a Jesús, porque tú que estás pasando por pruebas de infidelidad, de carácter, de vicios, de inconstancias en tu ministerio, de inconstancias en la congregación, tú lo que necesitas es a Jesús. Y yo te voy a mostrar cómo encontrarlo. Porque lo que por gracia recibí, como dice el versículo, por gracia voy a dar. Te voy a dar a Jesús para que supla tu necesidad, pero también te voy a enseñar a cómo no volver a tener esa necesidad extrema. Siempre necesitaremos de Jesús, pero no al punto de que lleguemos a estar sufriendo por necedad. Porque la verdad, iglesia, es que todo aquel que ha conocido de Jesús y vuelve al pecado, esa persona se le llama necio. Es necio. La manifestación del pecado en una persona que ya ha creído en Jesús no es porque el pecado se enseñoree de él, pero hemos visto personas que creen en Jesús que el pecado comienza a manifestarse. Tienes que tener claro, esa persona, su ser, su alma está clamando por Jesús, por ser llenado más de Jesús. No es la oportunidad para llenar más la carne de su pecado. No es el momento para recordarle el pasado, de humillarle y hacerle sentir mal. Es la oportunidad que el Señor nos da para recordarle cuánto le ama a Jesús. Hoy, iglesia, bajo el título de sus últimas palabras, quiero que recordemos de manera pronta, no acelerada, pero sí pronta, porque ya les dije, el mensaje es un poco largo, de manera pronta, las últimas palabras de Jesús en la cruz. Las 7 expresiones que Jesús dijo durante su crucifixión. En algunas voy a ser muy breve, pero en otras voy a profundizar más, porque hay un mensaje muy hermoso para ti. Con estas breves frases, iglesia, quiero que pienses en lo siguiente. Jesús está pronunciando el mensaje más profundo que se haya predicado jamás. Con esas 7 frases, Jesús está haciendo una verdadera síntesis, un verdadero resumen de lo que es el Evangelio. Si tú estudias a profundidad, que espero que lo hagas en tu casa, te vas a dar cuenta que esas 7 frases que dijo Jesús engloba todo su Evangelio. Y ahí encontramos resumido lo más extraordinario del carácter de nuestro Señor y del plan divino para todo el ser humano. Ahora, iglesia, déjame preguntarte algo. Yo estoy seguro que la mayoría sí, pero déjame preguntarlo. ¿Alguien aquí ha sufrido algún dolor de cabeza intenso? Migraña, jaqueca, algún dolor de muelas, gastritis, algo así. ¿Qué piensas cuando estás sufriendo eso? ¿Qué piensas cuando el dolor de cabeza es tan fuerte que no puedes ver la luz? ¿Qué piensas cuando el dolor de muela te está corriendo hacia el oído? Ya te entumió el brazo. ¿Qué piensas cuando el dolor de estómago es muy fuerte? ¿En qué estás pensando? Gloria a Dios por los que están pensando en sanidad. Pero a fin de cuentas, piensas en sanidad, ¿para quién? Para uno mismo, ¿cierto o no? Lo más natural, iglesia, es que en las horas previas a la muerte de una persona por condena, después de haber sido golpeado, lacerado, dañado, lo más natural, ¿qué crees que es?
Que esa persona esté pensando en ¿qué? En uno mismo. Eso es lo más natural. Era lo más natural que Jesús estuviera pensando en sí mismo, en sus pensamientos, en sus emociones, incluso alejándose del entorno, llegando a un proceso de ensimismamiento, o sea, nada más pensar en Él, nada más pensar en Él. Eso es lo más natural, lógico y comprensible. Sin embargo, en la cruz ocurre exactamente lo contrario. Exactamente lo contrario. Jesús no estaba pensando en Él. Jesús, después de haber sido golpeado, humillado, no estaba pensando en Él. No estaba pensando en cuántos kilómetros le faltaba para poder llegar a ese lugar donde iba a ser clavado. No estaba pensando en que ya se acabara todo. Pastor, ¿tú cómo sabes qué es lo que estaba pensando? Dice nuestra declaración, porque nosotros también creemos, por lo cual hablamos. Las 7 frases que Jesús dijo antes de morir nos revelan que Jesús no estaba pensando en Él. Él no pensaba en Él. Aún bajo esas condiciones tan extremas, Jesús fue capaz de concentrarse en todo lo que le estaba rodeando, sin importar si eran malhechores, si eran enemigos, si eran amigos, no le importó. Jesús, una vez más, da fe y legalidad de lo que Él dijo, estando bien, estando sano, cuando Él dijo, yo solamente hablo lo que he oído hablar al Padre. Jesús una vez más demuestra eso, porque dijo las palabras exactas para las personas correctas en el momento indicado. La primera frase, Lucas 23:34. Y Jesús decía, ahí lo tenemos en pantalla, Reina Valera 1960, por favor. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Primera frase que Jesús dijo. ¿Jesús estaba pensando en Él? Padre, ¿por qué me lastimaron tanto? Yo confié en ese hermano, en ese pastor, en esa iglesia, en ese jefe. Confié tanto en mi papá, en mi hijo. Él no estaba pensando en nada de eso. Estoy parafraseando a nuestros tiempos, iglesia. Él no estaba pensando en nada de eso. Jesús estaba pensando en los que estaban alrededor. Perdónalos, porque no saben lo que hacen. Dime una cosa, ¿has visto a gente morir? Películas, en vivo. ¿Has visto a alguien dando sus últimas palabras? Si tú ves Hollywood, películas de Hollywood, vas a encontrarte que las personas mueren diciendo frases célebres, pidiendo perdón, confesando pecados. Pero te digo algo, Jesús es tan impresionante que Jesús murió perdonándonos. Así murió Jesús. Jesús muere perdonando todo. Todo acto, iglesia, perteneciente a la salvación, está simbolizada en la cruz con un perdón divino. ¿Quieres hablar del perdón divino? Voltea a ver la cruz. ¿Quieres enseñarle a alguien cómo perdonar? Muéstrale estas líneas. Jesús, sin tener nada contra nadie, le dijo a sus discípulos, cuando le preguntaron, ¿cuántas veces debo de perdonar a mi hermano? Cualquiera diría, bueno, Jesús, nadie te había lastimado. Tú estabas bien, claro, tú puedes decir hasta 70 veces 7. Pero acá las circunstancias habían cambiado. Golpeado, humillado. Y aún así Jesús una vez más lo demuestra. Jesús muere perdonando. La cruz, iglesia, simboliza ese perdón divino. Pero el decirlo, mucha atención a esto, iglesia. Hombres, eso es para ustedes. Las mujeres casi no tienen este problema. Es que ya sabe que la amo, pastor. Yo no sé por qué siempre me pregunta, oye, mi amor, ¿me amas? Ya sabe que la amo, pastor. Bueno, Jesús nos lo demuestra. No solo basta con que lo sepas, tienes que decirlo. Tienes que decir lo que estás haciendo, tienes que decir lo que estás creyendo. Nuevamente, por eso nuestra declaración dice, nosotros también creemos, por lo cual hablamos. Tú hablas lo que crees. Jesús estaba pagando toda esa deuda en la cruz y estaba dándonos un perdón divino. Pero Jesús no solamente se detuvo a hacerlo, sino que Jesús lo tuvo que hablar.
Y esto es un guiño muy profundo. Esto es un regalo maravilloso que Jesús nos está dando. Pero quiero que imagines esto por un momento. Jesús en la cruz. Y la primera frase que acabamos de hablar, nunca lo hubiera dicho Jesús. Entonces muchos interpretarían, pero Jesús nos perdonó. No sé, no lo dice. En ninguna parte lo dice. Ese es un regalo maravilloso que el Señor nos da. Que su Hijo lo diga. Lo menciona, iglesia, con palabras claras. No fue una parábola. Lo dijo de una manera clara, audible, contundente, con una fuerza emocional arrolladora, viendo las condiciones en las que estaba, pero sobre todo lo dijo con una autoridad definitiva. Porque Jesús no dijo, Señor, si puedes. Me gustaría, lo dijo con autoridad. Perdónalos. Perdónalos, porque no saben lo que hacen. Nadie tiene una autoridad tan grande para decirle al Señor qué hacer. Pero Jesús le está diciendo a Dios, perdónalos. Yo no lo tomo en cuenta. Perdónalos. Déjame recordarte algo más. Hace tiempo, cuando te hablaba de la protección divina, te mostré esto en la palabra, pero hoy también quiero que lo recuerdes. Cuando el Señor le dijo a Josué, en el libro de Josué, que los hijos de Israel entrarían a la tierra de Canaán, debían de designar 6 ciudades. ¿Alguien recuerda ese mensaje? Lo he compartido en más de una ocasión. Esas 6 ciudades se consideraban las ciudades de refugio. De tal manera que si alguien había matado a una persona porque fue un accidente o porque no tenía el dolo de matarla, la ley decía que su familiar más cercano tenía el derecho legal de ir y vengar su muerte. Pues el Señor le dice a Josué, tienes que constituir 6 ciudades de refugio, para que cuando alguien cometa algo como esto, esa persona se vaya a esa ciudad de refugio y sea protegida por una muerte accidental o porque no había dolo en eso. Eso lo dice en Josué 23. Déjame mostrarte lo maravilloso de esto. En la cruz, Jesús puso todos nuestros pecados bajo la categoría de accidental. En el momento en que Jesús dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pastor, pero le estaba diciendo a los romanos, le estaba diciendo a los que estaban ahí, a los que decían, crucifíquenlo. No, iglesia, porque la palabra nos revela que Jesús estaba ahí por los pecados ¿de quién? De toda la humanidad. Y Jesús, al decir, perdónalos porque no saben lo que hacen, estaba poniendo todos nuestros pecados bajo la categoría de accidental, dándonos entrada a ti y a mí a una ciudad de refugio. ¿Y quién crees que es ese refugio? ¿Quién crees que es ese refugio? Jesús. Jesús es ese refugio para nosotros. Que ante cada pecado, Satanás tiene el derecho legal de ir por ti y hacértelo pagar, espiritualmente hablando. Ya te lo he dicho, las consecuencias naturales se van a tener que pagar, iglesia. Pero todo lo que conlleva en el espíritu, Satanás viene y dice, ¡ey, sácame a esa persona! Porque esa persona ha cometido adulterio. Y entonces yo lo voy a hacer pagar las consecuencias en su espíritu. Y entonces, cuando nosotros vamos a Jesús, para esto, iglesia, no te voy a volver a predicar el arrepentimiento ahorita, porque ya lo prediqué hace 2 domingos, perdón. Naturalmente que tiene que haber un arrepentimiento genuino, que no te estás queriendo burlar del Señor. Pero si vuelves tú a Jesús, el Señor entonces, primero que nada, también te lo dije el domingo pasado, aquellos que han decidido ser discípulos de Jesús, entonces serán tratados como, ¿alguien sabe? Como hijos de Dios. Y si como hijos recibirán ¿qué? Disciplina. No estoy diciendo una vez más que queda absuelto. Va a recibir disciplina de parte del Señor. Pero entra en la ciudad de refugio. Entra en la protección de Jesús. Claro está, si volvemos a Él. Hay un segundo secreto en esta expresión, iglesia. Y ese es un secreto que muchos cristianos y no cristianos nos cuesta trabajo entender. Una vez alguien me preguntó,
Al convertirse al Señor, me dijo, oye, yo he dañado a muchas personas y estoy siendo muy atormentado por eso. ¿Ya pediste perdón? Fue lo primero que le pregunté y él me dijo, sí, ya pedí perdón. ¿Cuál es tu tormento? Que esa persona no me quiere perdonar. Entonces yo le dije, es que no funciona así. Eso se llama reconciliación. El segundo secreto revelado en esta expresión es que Jesús nos muestra, nos enseña que el perdón es unilateral. Es unilateral. La reconciliación se trata de dos. Pero si tú has dañado a alguien, Jesús te enseña que tú puedes ir y pedir perdón. Si no te perdona, ya no es un asunto tuyo. Pero de la misma manera, el que ha sido ofendido, nos muestra Jesús que no necesitamos que alguien venga a pedirnos perdón. Nadie fue a pedirle perdón a Jesús. Él perdonó. Fue unilateral. No esperó que alguien viniera y se lo dijera. Y entonces déjame recordarte todos los mensajes pasados. Nosotros hemos dicho que somos imitadores, Efesios 5:1, ¿de quién? De Dios, como hijos amados. Así que hermano, hermana, si has pedido o has esperado por muchos años que alguien venga a pedirte perdón, ya no lo esperes. Jesús nos da el ejemplo. Tú perdonas sin que alguien te haya venido a pedir perdón. Jesús nos muestra que nosotros debemos y podemos perdonar aunque mi ofensor nunca me haya pedido perdón. Jesús nos pone el ejemplo. Segunda frase, iglesia, Lucas 23:43. Estando en la cruz los dos ladrones, si en verdad eres hijo de Dios, bájate, sálvate a ti mismo. El otro ladrón dice, oye, tú y yo estamos pagando nuestro pecado. Y viene la frase, la segunda frase de Jesús, Lucas 23:43. Cuando le dice el ladrón, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Esta es una expresión, iglesia, y tengo que detenerme un poco. No voy a meterme mucho, pero esta es una expresión que ha creado debate con los teólogos. Que dicen, tú no eres salvo si no eres bautizado. Entonces uno dice, ¿Jesús mintió en su segunda frase? Porque estoy seguro que el ladrón no se bautizó. Algunas iglesias que dicen, tú no eres salvo si no haces la oración de salvación. Yo no veo al ladrón haciendo la oración de salvación, pero te voy a decir que sí lo que veo. Este hombre creía en Jesús. Porque este hombre le dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Él reconocía a Jesús como rey. Pero no solamente como rey, también lo reconocía como Salvador. ¿Me están siguiendo, iglesia? Eso no significa que debemos de vivir toda nuestra vida y a ver si el Señor nos permite 5 segundos antes. No, la palabra dice que no debemos de tentar a nuestro Señor. Pero te estoy mostrando acá que en esta segunda frase que dice Jesús, Él nos muestra que tan grande es su misericordia. Jesús no volvió a ver al ladrón y le dijo, no, porque Jesús lo sabe todo. Porque Dios se lo revelaba. Dios Padre. Pudo haber volteado a Jesús y decirle al ladrón, no me vengas con eso. Porque me viste en el ministerio, escuchaste de mí, porque estás creyendo en mí como Rey y Salvador. ¿Por qué no me buscaste antes? ¿Por qué no fuiste a los estudios, a la escuela bíblica? ¿Por qué no llegaste al servicio? ¿Por qué no le dabas me encanta a los videos de YouTube? ¿Por qué no ofrendabas cuando tenías que ir? Jesús no le dijo nada de eso. Jesús una vez más muestra la misericordia que debemos de tener, ¿quién? Nosotros. Jesús en medio del dolor, ya con las manos clavadas, después de tener una larga jornada, porque debo recordarte que Jesús, si era madrugador, se levantaba de madrugada a orar. Tuvo una larga jornada desde un día antes, porque un día antes había celebrado la última cena, ¿recuerdas? Desde un día antes había madrugado para orar. Se desveló, iglesia, orando, porque estaba en tribulación. ¿Alguien lo recuerda, iglesia? Imagínate, desvelado, golpeado, ofendido, humillado, caminando, porque quiero que notes algo, Jesús se aventó más de 24 horas sin probar agua. Y ahí estaba Jesús. Tenía todo para enojarse con todos. Pero Jesús nunca olvidó cuál era su propósito. ¿Alguien le puede recordar cuál es el propósito de Jesús? Salvar. Ese es su propósito.
Jesús no desaprovechó la oportunidad de salvar también a esa persona. La estaba pasando mal, pero él no olvidó a qué había venido. La actitud de Jesús llena de misericordia nos recuerda que es posible ser salvo cuando invocamos al Señor de todo corazón, cuando lo reconocemos como Señor y Salvador, cuando lo hacemos con humildad, tal como lo hizo el ladrón en la cruz. Pero también nos enseña en este punto, iglesia, que a pesar de lo que él estaba sufriendo, él nunca olvidó su propósito. Iglesia, yo te pregunto a ti, ¿cuántas veces has olvidado tu propósito? Y por cosas mucho menores que estas. Es que mi esposa no me habla, por eso es que no fui a la iglesia, pastor. Es que mi hijo está pasando por una tribulación y por eso es que no he ido a los servicios, pastor. Pastor, tengo que decirle que me vuelvo a sentar en el ministerio tanto tiempo porque fíjate que está pasando algo muy grave en casa, en mi trabajo. Entonces, ¿estás olvidando acaso tu propósito? Jesús nunca lo olvidó. Es un llamado para ti y para mí que nunca, sin importar lo mal que lo pasemos o lo bien, que no es el caso de Jesús, no la estaba pasando bien, nunca olvidemos a que fuimos llamados. Tercera frase, esta está maravillosa. Bueno, todas sus frases fueron geniales, pero quiero que escuches esta. Juan 19, del 26 al 27. Dice la palabra que Jesús volvió a ver a la mujer, a su mamá. Quiero preguntarte algo. ¿Alguien tiene todavía a sus padres vivos? En medio del dolor, ¿sabes a quién volvió a ver Jesús? A su mamá. Ay, eso va a doler. ¿Hace cuánto que no volteas a ver a tu mamá? A tu papá. ¿Hace cuánto tiempo que no le hablas? Que no le buscas, que no le visitas. Pastor, ¿eso no se refiere? Claro que sí, mira por favor el versículo. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo que él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. ¿Qué crees que estaba supliéndole Jesús a María? Un hijo. ¿Qué crees que le estaba doliendo a María? Iglesia, por favor, ¿a ti te duele cuando ves a tu hijo llorar? ¿A ti te duele cuando ves que está enfermo? ¿Te duele a ti cuando lo ves que se raspó una rodilla? ¿No te duele? Por favor, ponte un minuto, un segundo en los pies de María. María, durante toda la aflicción de Jesús, lo vio. Vio cómo lo golpearon, cómo lo desnudaron. Ahí estaba María viendo todo eso. Jesús una vez más estaba pensando en él. Jesús podía ver a través del corazón de María lo que ella estaba sufriendo. Y él sabía que tenía que suplirle un hijo a esa mujer. Iglesia, como ustedes bien saben, nosotros no adoramos a nadie que no sea Jesús. No adoramos a la madre de Jesús. No está escrito en la Biblia que lo hagamos. Pero tienes que saber, iglesia, que yo personalmente, cada quien puede decidirlo, pero yo no estoy de acuerdo cuando alguien dice, María fue igual que cualquier otra mujer. No es cierto. Primero el Señor revela, mujer, llena eres, y era literal, porque tenía Jesús adentro. Pero no solo eso, no hay una sola mujer en toda la historia de la humanidad que haya sufrido lo que ella sufrió. No puedes decir que era como cualquier otra mujer. Solamente aquella mujer que ha experimentado la pérdida de un hijo se puede acercar remotamente a lo que María sufrió. Pero lo que María sufrió, iglesia, lo que ella sufrió, no se compara con nada. Y aquí esta escena nos muestra dos grandes verdades. Primera, no importa lo que sufras, nunca te alejes de Jesús. Mamás presentes, si te dijeran, ve por favor a la plaza, allá están matando a tu hijo, y tú sabes que no puedes meterte, ¿irías? ¿Irías a ver cómo están matando a tu hijo? Si vas, tengo la plena certeza que en algún momento te desmayarías. Dejarías de ver. María no lo hizo. Cuando están en medio del sufrimiento, prefieren irse a un lugar donde ya no quiero ver eso. Quiero recordar a mi hijo como era. Yo no quiero ver cómo lo están maltratando. María no. María tuvo la fortaleza y estuvo ahí en primera línea. Y el mensaje que nos revela esta mujer, no importa cuánto sufras, no te apartes de Jesús. Pastor, me hicieron mala cara, por eso ya no voy a la iglesia.
Pastor, es que fíjate que vi que hicieron así como que una mueca media rara. Es que escuché que hablaron mal de mí, ya mejor me voy a ir a la iglesia. Imagínate la humillación que sufrió María. Y María estaba ahí, enfrente de Jesús. ¿Dónde estás tú en medio del dolor? ¿Dónde estás tú cuando estás sufriendo? ¿A dónde te vas a meter? ¿Al bar? ¿Al trabajo? ¿Al deporte? ¿Algún vicio? ¿A dónde te vas a meter tú? ¿A redes sociales? ¿A publicar tu dolor? Ay, pobrecito de mí, porque le estoy pasando mal, pero yo sé que tú me vas a proteger y me vas a cuidar. María no hizo eso. ¿Sabes cómo publicaban antes su dolor, iglesia? ¿Alguien sabe? Del Antiguo Testamento. Cuando alguien moría, ¿saben cómo publicaban su dolor? Rasgaban sus vestiduras y se llenaban de ceniza, para que todo el mundo se diera cuenta que estaba llorando, que le estaba doliendo. Te digo algo, María no hizo eso. Al menos la palabra no lo revela que lo haya hecho. ¿Qué haces tú cuando estás en medio del dolor? ¿Publicas tu dolor? ¿Gritas a los cuatro vientos lo que te está pasando? ¿Por qué no haces lo que hizo María? Ve a Jesús. Quédate ahí, duele, quédate ahí, duele mucho, quédate ahí. Porque solamente en Él vas a encontrar consolación. Jesús, para todos los hijos que estamos aquí presentes, Jesús, iglesia, es el ejemplo más hermoso de cómo debe de ser un hijo. Tengo esposa, pastor. Mi mamá que se las arregle como pueda. Mi papá que se las arregle como pueda. No. Jesús tenía una esposa más grande que tú. ¿Sabes quién era? Toda la iglesia. Él sabía que tenía que honrar a su padre y a su madre. En este caso, presente solamente su mamá. Yo no puedo evitar, iglesia, mirar este gesto de Jesús. No puedo dejar de admirar, iglesia, cómo viendo toda la humanidad y todo el pecado de todos, mirando toda la ira de Dios que estaba sobre él, tuvo la oportunidad de voltear y ver a esa mujer en agonía. Cuán divino y cuán humano fue Jesús al mismo tiempo. Y la segunda enseñanza en esta escena es que la espiritualidad, iglesia, es expresada siempre como una profunda muestra de amor a la humanidad. Así que si tú crees que eres espiritual, asegúrate que amas a los que están junto a ti. Porque no había nadie más perfecto que Jesús. Y Jesús mostraba esa humanidad. Jesús mostró esa humanidad en su mamá. Alguien que es espiritual, iglesia, expresa por todos sus sentidos cuánto amor siente por los demás. Este último acto amoroso de Jesús para su mamá nos recuerda que la verdadera espiritualidad nos va a hacer siempre humanos. La verdadera espiritualidad no es la que va a juzgar, a dañar, a condenar. Esa no es la verdadera espiritualidad. La primera evidencia contundente de que amamos a Dios, iglesia, es amar al hermano que está a un lado. Esa es la primera evidencia de que amamos a Dios. Por eso es que Jesús tiene claro encomendar el cuidado de su madre, a su amigo, a su discípulo amado. Al final de ese versículo, por favor, y desde aquella hora, dice la palabra, y desde aquella hora el discípulo la recibió ¿en dónde? En su casa. ¿Quién era él? El discípulo amado. Sabía que Dios le amaba. Se lo dije el domingo pasado, iglesia. Cuando el amor de Dios ha sido derramado dentro de ti, es imposible no amar a los demás. Juan pudo haber dicho, yo tengo a mi propia mamá. Juan pudo haber dicho, es que no era mi plan, Señor. Siempre es el plan de Dios amar a los que están junto a ti. Siempre es el plan de Dios. Y no solo eso, sino seguir las ordenanzas de Jesús. Cuarta frase, iglesia, ya voy a la mitad, ya casi termino, iglesia. Cuarta frase, Mateo 27:34. Dijo Jesús, tengo sed. Tengo sed. Dice la palabra que le dieron a beber vinagre mezclado con hiel. Después de haberlo probado Jesús, la palabra no dice que lo tomó, no dice que lo pasó,
Sé que para algunos es raro escuchar esta palabra, pero es la palabra correcta. No lo tragó, sino que al probarlo dijo, no quiso beberlo. Esta profecía está escrita en Salmo 69, 21. Ahora déjame mostrarte algo, por favor, con Salmo 69, 21, para que tengamos ahí la comprobación. Déjame platicarte algo muy interesante. En la época de los romanos, iglesia, cuando los prisioneros eran crucificados, se les ofrecía al crucificado, al prisionero, una bebida de vinagre mezclado con hierbas. Nótese que dije hierbas, no hiel. Y esta bebida era para aliviar el dolor que sentían durante el proceso. Entre los muchos usos, iglesia, del vinagre, una de las cosas para las cuales sirven también es para detener infecciones y acelerar un proceso de curación. Pero a Jesús no le dieron eso. A Jesús le dieron vinagre con hiel. Una bebida amarga, desagradable. Y es muy probable que los soldados lo hicieron como una forma de burlarse y humillar a Jesús. Pero esta bebida también representa amargura, odio, rencor, dolor. Jesús tenía todos los puntos para que odiara, para que sintiera odio por los que le hacían esto. El hecho de que no lo volvió, el hecho de que lo soltó, también nos manda un mensaje a ti y a mí. Tú no fuiste diseñado para odiar. Tú no fuiste diseñado para guardar amargura. ¿Te van a querer amargar el día, la vida, la existencia? Sí. Pruébalo, pero escúpelo. No te lo quedes, suéltalo. Quinta frase, ya se va a empezar a poner romántico este asunto. Quinta frase, iglesia. Lo vemos en Mateo 27, 46. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Quiero decirte algo curioso de esta frase. Esta frase fue escrita en arameo. ¿Lo sabías? Todo el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Pero cuando Jesús dice esto, lo está diciendo en arameo. Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En arameo lo que él estaba diciendo era Eloi. Eloi, Eloi. ¿Qué significa el castellano o al español Eloi? Eloi es una combinación del hebreo entre Elión, que es el Dios Altísimo, y Adonai, que era Señor. Lo que Jesús estaba diciendo era Señor y Dios mío. Jesús estaba haciendo referencia, es algo muy profundo, así que no te me distraigas. Jesús no le estaba hablando a su Padre. ¿Cómo? Ya no entendí, Génesis. Que Dios no es su Padre, sí, pero eso es lo importante de notar la precisión de las palabras, de lo que la palabra dice, de lo que está escrito. Porque Él no dijo Abba. En griego Él no dijo Peter. Él dijo en arameo Eloi. Él se estaba dirigiendo a lo que se traduciría como juez. Él estaba hablando al juez. Él estaba hablando al representante de la ley. Mientras Jesús estuvo en la tierra, tuvo a Eloi de su lado, al juez justo. Tuvo de su lado la ley porque nunca había pecado. La ley divina estaba de su lado porque él siempre la había cumplido. Jesús estaba en ese momento clamando al Dios que juzga. Estaba recibiendo toda la pena del Dios justo. Estaba recibiendo toda la sentencia del juez divino, toda su ira. En Lucas capítulo 4, verso 16, encontramos a Jesús. Se puedes ponerlo en pantalla. Lucas 4, verso 16. Podemos encontrar a Jesús en la sinagoga. Toma el rollo del profeta Isaías y él comienza a predicar. Bueno, en aquel entonces no sabía lo que era predicar. Jesús vino a enseñar cómo predicar. En ese entonces se enseñaba solamente de la palabra, o bueno, de la ley.
Y Jesús comienza a hablar del profeta Isaías. El Espíritu de Dios está sobre mí, cuanto me ha ungido para dar libertad. Primero dice, para dar buena nueva a los pobres, para sanar a los quebrantados de corazón, libertad a los cautivos, vista a los ciegos, poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Por favor, Isaías 6, verso 2. Ahí está la profecía. Si te das cuenta, Isaías 61, verso 2, de proclamar el año de la buena voluntad del Señor. Pero ahí no acababa el versículo, ahí no acababa la lectura. Él no dijo el día de la venganza del Dios nuestro, porque él sabía que ese día llegaba en la cruz. Él sabía que en ese momento él iba a experimentar que el Dios justo le iba a abandonar. También habla de mucho dolor. Nunca había estado separado de ese Dios justo. Nunca había experimentado la ausencia de él. Y él la experimentó en ese momento. Quiero detenerlo aquí un momento, iglesia. Ya estoy por terminar. Quiero preguntarte, iglesia, si quieres contestar, hazlo, si no, piensa tu respuesta. ¿Quién hirió a Jesús? La mayoría dirían, fueron los romanos. La palabra nos muestra cómo es que lo latigaron, la palabra nos muestra cómo lo atravesaron con la lanza. La palabra nos muestra todo eso, pastor. Algunos dirían, pastor, fuimos nosotros. Todos nosotros herimos a Jesús. Hace un tiempo les decía que hay un canto que te mueve mucho, que te quebranta en el espíritu. No voy a decir el nombre del artista porque no estamos para predicar artistas ni pastores. Pero debes de recordarlo. Este canto empieza, si hubiera estado ahí, al pie de aquella cruz. ¿Alguien la recuerda? Y a mitad del coro decía, pensándolo más bien, también yo estuve ahí. Haciendo referencia a que nosotros herimos a Jesús. Pero te voy a confesar un secreto de amor y guárdalo muy bien. Porque si tú sigues creyendo que tú y yo herimos a Jesús, estás menospreciando el sacrificio de él. Pastor, no me diga eso. Espérame. Porque si tú sigues creyendo que nosotros somos quienes herimos a Jesús, estás volviendo mentiroso al Señor. Hay una gran diferencia en que tú y yo lo herimos a que Él fue herido por nosotros. ¿Estás notando la diferencia? ¿Sí? Pastor, pero ¿no fueron los romanos? Sí, pero era parte del plan divino. ¿Sabes tú quién hirió a Jesús? No me lo vas a creer, hermanito. Fue Dios. Fue Dios quien hirió a Jesús. Por favor, Isaías capítulo 53, es el verso 4. Por favor, se lo podemos poner en pantalla. Gloria a Dios, ahí está. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades. Notas que dice que Él llevó lo que nosotros, y sufrió nuestros dolores. Y nosotros lo tuvimos por azotado y por herido ¿de quién? Fue herido por Dios. Yo quiero preguntarte, si yo te diera a elegir, hermano, hoy tú y yo tenemos que recibir una cachetada. ¿De quién la quieres recibir? ¿De tu esposa o de Dios? Muchos hombres valientes dirían, de mi mujer. Venga. Con anillo o sin anillo, con anillo. Con uñas largas o uñas que no importa. Pero imagínate aguantarle una cachetada del Señor. Jesús fue herido por Dios. Por Él fue herido. No me queda claro, pastor. Vámonos al verso 10, por favor. Mira acá, verso 10. Una vez más. Con todo eso, el Señor quiso. ¿Qué quiso el Señor? No lo está hablando como un deseo. No está diciendo, yo quise. No. Dice la palabra, lo que Dios dice, ¿no lo hará? O sea, quiso y lo hizo. Dios quebrantó, sujetándolo a padecimiento. Cuando Él ha puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad del Señor será en su mano prosperada. Por favor, nueva traducción viviente. Nueva traducción viviente, ese mismo versículo. Dice, porque formaba parte del buen plan del Señor. ¿Qué dice? Aplastarlo. Imagínate
Era parte del buen plan de Dios aplastar a Jesús y causarle daño. Deja de pensar que tú heriste a Jesús. Porque si tú crees que tú lo heriste, entonces no estás creyendo que la ira de Dios estuvo sobre Jesús. Y si tú no crees que la ira estuvo sobre Jesús, entonces ten cuidado, porque entonces la ira puede venir sobre ti. ¿Alguien me está siguiendo con esto, iglesia? Jesús fue herido por nuestra causa, pero quien lo hirió fue Dios. Por eso es que él clama, Elí, Elí, lama sabactani, porque sabía que estaba recibiendo el juicio completo del juez justo. Él lo estaba recibiendo, él lo sabía. Toda la ira de Dios estaba sobre él. ¿Y cuál es el resultado, iglesia? ¿Cuál fue el resultado? Isaías 54, por favor, 7:10. Isaías 54, 7:10. Por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo el Señor tu Redentor. 9. Porque esto me será en los días de Noé. Esto me será como en los días de Noé, cuando juré que nunca más las aguas de Noé pasarían sobre la tierra. Y el Señor está diciendo, así he jurado que no me enojaré contra ti, ni te reñiré. Toda persona que al pecar piensa que Dios está enojado con él, no ha creído que la ira de Dios fue sobre Jesús. No lo ha creído. Pero aquí el Señor lo está confirmando. Porque los montes se moverán y los callados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo el Señor que tiene misericordia de ti. Frase número 6. 2 más y acabamos, iglesia. Frase número 6. Lucas 23:46. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Te das cuenta que ya no dijo Elí, en tus manos encomiendo mi espíritu? Ya no le estaba hablando al juez justo. Se estaba dirigiendo al Padre. Se estaba dirigiendo, iglesia, al Padre que le demostró y que siempre le ha demostrado su amor. ¿Sabes qué demuestra esta frase en Jesús? Que nunca perdió la confianza en él. Yo quiero preguntarte, ¿has orado por sanidad y no ha llegado? ¿Has orado por una bendición y por alguna razón no ha llegado? ¿Has orado porque el Señor intervenga a tu favor y no ha intervenido? ¿Y has perdido su confianza? ¿Y has perdido la confianza en él? Porque no ha respondido a tu oración. Porque no ha obrado a tu favor. Jesús estando ahí, aún después de haber clamado que había sido abandonado, él reafirmó su confianza en su Padre. Te encomiendo a ti mi espíritu. Te encomiendo a ti todo lo que soy. Te encomiendo a ti todo lo que hago. Señor, mi matrimonio se está cayendo a pedazos y tú no respondiste. Señor, si mi matrimonio se llega a quebrantar, te lo encomiendo a ti. Te lo entrego a ti. Señor, oré por mi hijo para que volviera a ti y no ha regresado. ¿Por qué le abandonaste? Pero aún así confío en ti. Te encomiendo a ti a mi hijo. Te encomiendo a ti esta situación que estoy pasando. Cuando alguien normalmente no recibe respuesta a su oración, se enoja con Dios. Se molesta con él. Deja de buscarlo en oración, deja de leer su palabra, deja de vivir como un hijo de Dios. Deja de asistir a la congregación. Deja de decir Dios te bendiga, es lo primero que cambiamos. No queremos a Dios en nuestro vocabulario. Pero Jesús no. Jesús, a pesar de que ya había experimentado la separación, por primera vez en toda la eternidad, él seguía confiando en el Padre. Él siempre confió en el plan. Y el mensaje para ti esta mañana es: nunca dejes de confiar en Dios. Nunca dejes de confiar en Él. Su plan es perfecto. Última frase, hermanos de la alabanza, por favor. Juan 19, verso 30. Una frase corta, pero con un poder increíble. Y Jesús dijo: consumado es. Consumado es.
He venido a hacer lo que tenía que venir a hacer, Señor. He venido a hacer a lo que me enviaste. Hoy tu obra delante del ser humano ha sido completada. La palabra iglesia nos revela que desde antes de la fundación del mundo, te lo dije el domingo pasado, y pon mucha atención a esto. Algunos han creído, iglesia, que Jesús fue el plan B del Señor. Algunos han creído que Dios le fallaron los cálculos cuando creó al hombre. Intentó las ofrendas con los animales y como que el plan A no le gustó. Y entonces determinó un plan B, que fue Jesús. Algunos han creído eso. Las personas que no han leído la palabra, que no se han metido a escudriñar, que no le han preguntado al Señor por revelación, pedir algo como eso. Hermano, te lo digo con mucho respeto y cariño. Si tú lo has creído, hay que leer más la palabra. Hay que preguntarle más al Señor. Jesús nunca fue el plan B. La palabra nos revela que desde antes de la fundación del mundo, Jesús fue el Cordero que había sido dispuesto para morir por nuestros pecados. Yo no sé si tú estás entendiendo esto hoy, iglesia, pero desde antes de que el ser humano existiera, es lo que está diciendo, desde antes de que Adán y Eva existiera, el Señor ya había determinado que Jesús tendría que morir por ti y por mí. No fue que Jesús creó a Adán y a Eva y dijo, caramba, ¿en qué momento se descarriaron? No me lo esperaba. No puede ser eso. Dios es omnisciente, todo lo sabe. Ellos ya lo sabían. Entonces, pastor, ¿por qué? ¿Por qué esperar hasta esos tiempos que viniera Jesús? ¿Sabes cuál es la máxima demostración de amor de Dios? Esa cruz. ¿Y sabes cuál es la mayor demostración de confianza? La tumba vacía. La máxima demostración de amor de Dios es su Hijo en esa cruz y de confianza hacia Él, saber que Jesús resucitó. Y entonces, iglesia, aunque en el mundo espiritual ya estaba determinado que Jesús moriría por ti y por mí, fue revelado hasta el tiempo que el Señor lo determinó. 2000 años atrás aproximadamente, que vino a morir por nosotros. Jesús siguió el plan al pie de la letra. ¿Cuántos lo creen así? Lo siguió. Y Él había terminado con el plan. Y Él dijo, consumado es. Consumado es. Dime una cosa, hermano. La primera vez que tú escuchaste esa expresión, dime la verdad, ¿qué se te vino a la mente? Antes de que te enseñaran a interpretar la palabra, antes de que te enseñaran toda la historia de cómo era el plan del Señor para tu vida, ¿qué se te vino a la mente? Consumado es. Yo te voy a decir, fue como la acción cuando se te cae el alcohol en el sol. Yo me imaginaba algo como eso, que algo se había consumido. Y en ese momento, la primera vez que escuché esa frase, gracias a Dios, mis papás desde muy pequeños me enseñaron de la palabra. Yo era muy pequeño cuando escuché esa frase, yo dije, ¿consumado qué? ¿Qué se consumió? No me hacía sentido esa frase. Hasta que alguien vino y nos explicó a qué se referían. Y aún hoy muchos no tienen claridad de qué significa consumado es. Te dicen, es que el plan ya fue completado, la obra ya fue terminada. Pero iglesia, tienes que recordar que para que podamos interpretar la palabra, tenemos que ir al lugar de los hechos. Tenemos que entender primero qué le quiso decir a la gente que estaba ahí. Si no, no vamos a comprender qué era lo que el Señor estaba hablando. ¿Sabes qué fue lo que Jesús dijo en ese momento? Él dijo, tetelestai, en griego. Tetelestai. Hombre, pastor, si consumado es, no entendí. ¿Tú me dices tetelestai? Menos lo voy a entender. Pero tenemos que ir a la interpretación. Jesús dijo tetelestai. Y todos los que estaban en ese momento, no me lo tienes que creer, yo me lo estoy imaginando, porque cuando descubrí qué significaba fue lo que yo sentí. Y yo no estaba en ese lugar viendo a Jesús. Pero yo me imagino que cuando Jesús dijo ahí, tetelestai, y todos los que estaban ahí, su piel se había puesto chinita, más de uno lloró. La palabra dice que de una vez que murió, ¿alguien recuerda qué pasó? La tierra tembló.
El sol se oscureció, se rompió el velo, el templo fue partido en dos. La palabra dice que los muertos resucitaron. Fíjate qué tan impresionante. Y te lo vuelvo a repetir, esto es un guiño maravilloso de Dios para ti hoy. Jesús no tenía que decir nada, todo se iba a cumplir. Pero Él lo hizo para irnos mostrando ese camino. Él lo hizo para mostrarnos ese camino. Y entonces que este Telestai, por favor, que alguien me diga si tengo que ponerle así a mi próximo hijo. No lo hagan, iglesia. En esos tiempos, iglesia, cuando alguien cometía un delito y era condenado, ya estaba condenado. Cuando alguien cometía un delito y era condenado, estos infractores, ahorita en la actualidad, cuando alguien es condenado, te toman 3 fotos, ¿verdad que sí? Con una plaquita. Bueno, en aquel entonces, cuando alguien era condenado, le hacían una especie de ficha criminal llamada escritura de deuda. Escritura de deuda o cédula de deuda. En algunos casos, esta ficha también hacía referencia a grandes deudas financieras. Y solamente se les daba esta ficha, ojo, sígueme con esto, era condenado y se les hacía la ficha, pero no se las entregaban, se les hacía la ficha. Y solamente cuando la persona pagaba la pena completa, se les entregaba a esa persona esa ficha, esa cédula de que había sido condenado. Se le entregaba a esa persona que había cumplido su sentencia. Y no me lo vas a creer. ¿Alguien se imagina qué decía al final de esa hoja? Cuando alguien había pagado toda su deuda, ¿alguien más lo puede percibir? Hace mucho que aprendí esto y hoy cada vez que lo enseño sigue provocando lo mismo en mí. Cuando alguien había pagado esa condena, en la parte de abajo el juez ponía Tetelestai, que significa toda tu deuda ha sido pagada. Toda tu deuda ha sido cancelada. No me puedo imaginar cuando Jesús clamó eso en la cruz. Y los que estaban ahí pensaron, pagó mi deuda. Pagó todo el mal que hice, todo el pecado que tenía. Él lo pagó, me están entregando una cédula donde me están diciendo que ya todo fue pagado por Él. Yo no sé, iglesia, si tú has entendido este mensaje hoy. Pero Jesús nos mostró con sus últimas palabras el valor del Evangelio. Jesús nos mostró con su última palabra en la cruz, Tetelestai, que le había pagado toda la deuda. Y no era su deuda, era la tuya. Hoy, iglesia, mucha gente le da miedo que prediques de gracia. Me da mucho miedo que le prediques del total perdón de los pecados, porque dicen, entonces volverá a pecar. No, es que esa persona no ha entendido lo que han pagado por él. Una persona que ha comprendido que está liberado de toda la deuda, puede dejar de amar a Jesús. No puede dejar de obedecerle. No puede dejar de querer hacer su voluntad. Porque ha comprendido que ya no tiene una deuda con Satanás ni con el mundo. Ha comprendido que ahora tiene una deuda con Dios. Que ahora tiene una deuda con el Señor. Y esa deuda se paga creyendo en Él, recibiendo su amor y manteniéndose en su voluntad. Y el que no se mantiene en su voluntad, pastor, no ha creído que su deuda ha sido cancelada. Jesús lo dijo en una de las parábolas. Te lo dije el domingo pasado también. Le dijo al fariseo, ¿quién crees que ama más? Y él contestó, aquel al que se le ha perdonado más. ¿Cuánto se te perdonó a ti, iglesia? ¿Tú crees que en una hoja vendría toda tu cédula? Iglesia, yo tengo 32 años, yo estoy seguro que tengo una lista larga. Pero cada uno de esos pecados ya fue pagado en la cruz. Al final de esa hoja
dice Tetelestai. Y eso no me da derecho a pecar. Eso me hace apto para hacer su voluntad. Me da la libertad de seguir en su camino, porque me liberó de toda la prisión, de todo el pecado. ¿Alguien aquí ha creído esto? 7 frases, las últimas palabras de Jesús, la razón por la que vino, la razón por la que murió, la razón por la que resucitó. Iglesia, te invito a que te pongas de pie y te pido, iglesia, que con tus propias palabras le agradezcas a Dios, pero en serio hazlo, iglesia, y date cuenta que eso que te atormenta, eso que no te deja ser feliz, no te deja ser libre, es ilegal en tu vida. Es una deuda ya pagada. Es una deuda que ya no tiene lugar en ti. Y entonces dile al Señor: gracias. Gracias por haber muerto por mí. Gracias por sufrir por mí. Gracias porque tú aceptaste la reprimenda del Padre. Gracias porque experimentaste todos esos dolores, esas humillaciones y esas vergüenzas. Gracias por haber pagado mi deuda. Gracias porque me has capacitado para vivir conforme a tu voluntad y no en mis deseos, y no en mi carne, liberándome del poder del pecado. Gracias porque tú viste en mí lo que yo nunca hubiera podido ver, porque tú me diste algo que yo nunca hubiera podido conseguir. Gracias porque aún hoy, Señor, si viví de forma contraria, hoy veo cómo se rompen esas cadenas de pecado. Hoy veo cómo se rompen, Señor, todas esas cadenas que me tenían aprisionados en vicios, en malos ejemplos, en malas conductas, en malos pensamientos. Toda enfermedad es rota en el nombre de Jesús, porque tú lo pagaste en la cruz. Hoy lo suelto, no lo quiero más en mi vida, porque tú hiciste el único y el más grande sacrificio, porque viniste a mostrarme el carácter y la voluntad del Padre para mi vida. Y hoy, Señor, hoy voy a salir y mostraré un reflejo de tu amor y de tu gracia, de tu verdad, de tu perdón, porque es lo mínimo que puedo hacer por el gran sacrificio que hiciste por mí. Gracias, Padre. Gloria a ti, Padre. Bien, iglesia, toma tu asiento, ya estamos por terminar. Por favor, diáconos, ancianos, si pueden pasar al frente. Vamos a celebrar Santa Cena hoy, iglesia. Por favor, si puedes poner en pantalla 1 Corintios capítulo 11, del 23 al 26. Iglesia, cuando hemos recibido la gracia de Dios, cuando tú crees que en realidad la has recibido, esa gracia te capacita para ya no pecar. No es al revés. Hermano, si el día de hoy tú participas con nosotros de Santa Cena, tienes que tener claro algo. Estás aceptando entrar en el pacto de la gracia. Y eso significa que estás aceptando que tú tienes ya la capacidad de no pecar. ¿Alguien me está siguiendo? No es acepto estar bajo la gracia y bueno, Señor, yo seguiré pecando de manera deliberada. Te lo he dicho antes, siempre pecaremos, iglesia, mientras estemos en esta tierra. Pero tienes que comenzar a creer que cuando tú has recibido la gracia, el Señor te ha capacitado para ya no pecar más. Pastor, ¿en qué te basas? Cuando Jesús encontró a la mujer en el acto de adulterio, ¿qué le dijo la gracia? Vete y no peques más. Ella había recibido la gracia de Dios. Si hoy participas conmigo, iglesia, yo no te voy a ver mal, nadie te va a ver mal. Tú siéntate con la libertad de tomarlo, pero hazlo pensando que si tú aceptas estar bajo este pacto, es porque estás aceptando también ese poder que Dios te está dando para ya no caer en pecado. No de forma voluntaria, lo voy a decir con esta palabra, se va a escuchar fuerte, no de forma descarada. Lo voy a decir así. Así que, iglesia, 1 Corintios 11, 23, por favor, ya dice así la palabra de Dios. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús,
La noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Verso 25. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieras en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieras este pan y bebieras esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Gracias, Padre Santo, por este nuevo pacto. Gracias, Señor, porque tú, Padre, diste todo en la cruz por nosotros. Y nosotros nos mantenemos anunciando tu muerte y también tu venida. En el nombre de Jesús. Amén. Que el amor, la gracia y la comunión de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros. Que a partir de hoy hasta que el Señor venga, te encuentre a ti y a mí viviendo el Evangelio, aceptando el sacrificio hecho en la cruz y viviendo amados, perdonados, bajo su gracia, con el poder de echar un pecado más. Y todos los que lo creemos decimos: